Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Vamos a orar. Les pido que me acompañen en oración y pidámosle a Dios que hable a través de su palabra. Padre, Señor, gracias te damos en esta hora por habernos salvado, Dios. Gracias, Señor, porque sin haber nada bueno en nosotros, tú nos salvaste, tú nos liberaste del pecado, abriste nuestros ojos para darnos cuenta del estado corrupto en el que estábamos, de que no estábamos viviendo vidas agradables a ti, Señor. Y no solo nos salvaste, sino que nos justificaste, Señor, sin nosotros merecerlo. Tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno, y nosotros somos privilegiados con tan solamente ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, que es el privilegio más grande que existe, Señor. Gracias también ahora porque nos das más privilegios. Nos das el privilegio de tener una iglesia, Señor. Una iglesia llena de hermanos, Señor, que te aman y que aman tu palabra, Dios. Una iglesia llena de hombres y mujeres dispuestos a servirte, Señor. Nos das el privilegio de servirnos los unos a los otros, Señor. Nos das el privilegio de gozarnos en ser hijos tuyos. Ahora, Padre, te imploramos, te suplicamos, te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra sea la máxima en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a cumplirla. A veces cuando no entendemos todo, a veces cuando no tenemos la mejor explicación para todo, pero ayúdanos a ser fiel a ella porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es fiel, Dios. Cala en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas y ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos a salir hoy de aquí determinados, dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Danos la determinación, danos ahí el valor de vivir para tu gloria, aun cuando no entendamos, aun cuando no sepamos, aun cuando no tengamos todas las explicaciones. Habla, Dios, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Sé con aquellos que no te conocen, que te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hacía tiempo que no regresábamos a Pedro. Por la gracia de Dios estamos en Pedro de nuevo después de un mes y algunos días. Y vamos a estar ahí, como el hermano Alberto le decía, en 1 de Pedro 3, versículos de 10 al 13. La última vez estuvimos predicando versículos 8 y 9. Y lo cierto es, amado hermano, y visita que nos acompaña, que Dios nos creó con un sentido de eternidad. De una manera u otra, nadie quiere morirse. Y yo le digo, pero levante la mano quien quiere morirse, y es muy probable que pocos quieran morirse. De una manera natural, de una manera normal, todos queremos vivir y eso no está mal, porque Dios nos creó con ese sentido. Aun cuando nosotros deseamos partir con Cristo, no es para morir y no es un sentido negativo, me quiero morir, quiero que Cristo venga, sino quiero que Cristo venga para seguir viviendo con Cristo por la eternidad, porque el creyente que cree en la palabra de Dios sabe que nunca vamos a morir. Vamos a estar en la eternidad, en la presencia del Señor, aquellos que han creído, o en la eternidad en un lugar de tormento, aquellos que no deciden creer en el Señor. Si un creyente desea vivir muchos años para la gloria de Dios, agradando a Dios, yo creo que eso es un deseo piadoso. Si el deseo de ustedes, yo quisiera vivir 200 años para la gloria de Dios, agradando a Dios en todo, eso no está mal. O sea, no es un mal deseo. ¿Quién no ha soñado con ver crecer a sus hijos? Con ver que el Señor les toque el corazón a sus hijos y los salve, con que sus hijos se puedan casar, con que sus hijos puedan tener hijos, usted pueda cargar a sus nietos, si los hijos le dejan pasar un ratico con sus nietos, enseñarles la palabra de Dios. ¿Quién no ha soñado eso? Es un deseo piadoso. A todos nos gusta tener una buena vida para la gloria de Dios, una vida piadosa, y a todos nos gustaría vivir muchos años, no sé usted, pero yo quisiera conocer a mis bisnietos, pero viviendo para la gloria de Dios, tratando de reflejar a Cristo en todo tiempo. Pero hay una forma de hacerlo que puede ser de mucho provecho para nosotros y para los que nos rodean. Porque podemos vivir muchos años en la tierra, pero no va a ser ni de provecho para nosotros, y posiblemente todos los que nos rodean no van a querer ni que nosotros estemos cerca. Así, tú quieres vivir 200 años, pero yo no quiero vivir 200 años al lado tuyo. ¿Y cuál sería esa forma? Y ahí viene el título de nuestro mensaje hoy de parte del Señor, y es andando en paz. Andando en paz. Nosotros hemos visto en la carta de Pedro a una iglesia que está en sufrimiento, una iglesia que está en persecución,
Una iglesia que no está viviendo días fáciles, días bonitos. Una iglesia que tiene circunstancias adversas. Y en medio de esas circunstancias, Pedro le habla a esta iglesia de la sumisión. Le dice que ellos deben someterse al gobierno. Si el gobierno está ahí, por muy malo que sea, es porque Dios lo ha permitido, siempre y cuando lo que nos pidan, en todos los otros aspectos lo vamos a ver, vaya en contra de la palabra de Dios, lo aprendemos en Hechos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a las autoridades. Pide que se sometan a sus amos, que sería el equivalente de nosotros hoy tal vez a los dueños de nuestras compañías, a los managers. Tenemos personas por encima de nosotros, el Señor las ha puesto, sometámonos a esas autoridades. Pedro les pide que se sujeten a sus hermanos. En un sentido hay una sujeción que debemos tener los unos a los otros. Yo debo someterme a mi hermano en un sentido debe someterse a mí. Le pide a las esposas, que yo sé que a veces hay algunos difíciles de soportar, pero el Señor se los pide, sométanse a sus esposos, oren por ellos si son inconversos, que el Señor toque sus corazones, pero siempre lo que su esposa le pida no vaya en contra de la palabra de Dios. Las damas, las esposas creyentes deben someterse a sus esposos. Después le pide a los esposos que se sometan a Dios, amando bíblicamente a sus esposas, tratándola como un vaso más frágil, tratándola con amor. El hombre también tiene que someterse a Dios en obediencia en ese aspecto. Pero de pronto ahora Pedro llega al versículo 8, capítulo 3, y da un giro y apunta ahora a las relaciones. Cómo deben desarrollarse las relaciones entre los creyentes. Cómo debe tratarse un creyente con otro. Eso fue lo último que estuvimos viendo, versículos 8 y 9. Y para traer más claridad a ese pensamiento de la relación entre los creyentes, del versículo 8 y 9, Pedro lo que hace es que cita un texto del Antiguo Testamento. Él va a un texto del Antiguo Testamento para traer un poquito de claridad en lo que él está hablando. En este texto él invita a los creyentes a que se pregunte cómo quieren vivir. En un sentido todos tenemos que preguntarnos, bueno, yo quiero vivir muchos años, pero ¿cómo los quiero vivir? Porque a pesar del sufrimiento hay una manera de vivir bien. Cuando le dice eso, no se refiere a las circunstancias externas, porque esas solo Dios las puede cambiar. El sufrimiento es era muy probable que continuara, la calamidad iba a seguir, la persecución, pero aún así el apóstol les pregunta, ¿quieren? Diciéndole, deseen, determinen, era algo que venía de ellos, amar la vida y ver días favorables. O sea, ese debía ser su propósito. Hay una determinación que el creyente debe tomar. Lo que les quiero decir, a veces nosotros no podemos cambiar las circunstancias. A veces las circunstancias son las que son. Hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar. Y en medio de las circunstancias que te ha tocado vivir como esposa, como esposo, como padre, como hermano, como empleado, hay algo que sí podemos hacer. Y es, si quieres vivir varios años y quieres vivirlo de manera favorable, determina vivirlo bien. ¿Y cómo va a ser esa determinación que debemos hacer? Determina vivir favorablemente buscando agradar a Dios en nuestras relaciones personales. El llamado aquí en este texto es a que todos determinemos vivir para la gloria de Dios, pero hacerlo de una manera que sea favorable para todos, para nosotros y para los demás. Notemos que vivir favorablemente, el amar la vida, el desear vivir años en el creyente, tiene un factor que no tiene en el incrédulo, y ese factor es Dios mismo. Cuando nosotros hablamos de vivir mucho y de vivir bien, es teniendo a Dios dentro de la ecuación, no a Dios fuera de la ecuación. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros le preguntamos a un no creyente, ¿te gustaría vivir muchos años y vivir bien? ¿Qué va a decir el no creyente? Claro que sí. Yo quisiera vivir 200 años, tener muchos carros, tener muchas mujeres y quién sabe, o muchos hombres y quién sabe cuántas cosas más. Pero el no creyente, la persona que no ha creído en Cristo, no tiene a Dios en la ecuación. Así que Dios lo cambia todo. Amén. Dios cambia nuestra ecuación. Entonces deberíamos preguntarnos el cómo y el para quién. Bueno, sí, yo quiero vivir muchos años, yo quiero vivir de una manera que sea favorable para mí y para los que me rodean, pero ¿cómo la voy a vivir y para quién la voy a vivir? Pedro está diciéndole a sus oyentes, a pesar de la adversidad, podemos determinar amar la vida y disfrutar de días favorables teniendo a Dios presente en la ecuación. Y le va a decir cómo lo pueden hacer. Le va a decir
cómo podrían hacerlo. Y es nuestro primer punto de esta tarde. Y lo primero que quiero que compartamos en nuestras relaciones, y este sería nuestro primer punto, es viviendo en armonía. Viviendo en armonía. ¿Quieres vivir varios días? ¿Quieres vivirlos de manera favorable? Lo primero que tenemos que ver qué cosa es. Viviendo en armonía. Versículo 10 y 11. Estamos hablando un poquito del versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Estábamos hablando de ese. El que quiere amar la vida y ver días buenos. El que determina, el que toma la determinación de amar esta vida, este peregrinar que tenemos ahora y ver que esos días sean buenos. La palabra bueno puede ser favorables también. Y ahora va a decir qué es lo que debemos hacer. Así que vamos a estar analizando después de días buenos, a partir de ahí hasta el versículo 13. Ahora quisiera que tengamos en cuenta esta primera parte. Usted dice, sí, yo quiero vivir varios días para la gloria de Dios y que esos días sean favorables. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y dice él, vamos a ver lo que queda del versículo 10 y el versículo 11. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y vamos a dejarlo hasta ahí ahora. En la música, la palabra armonía se utiliza para definir la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. En música, cuando nosotros hablamos de armonía, hay varios sonidos, que todos son diferentes, emitidos a veces por varios instrumentos, pero de alguna manera todos ellos pueden acoplar y hacer una armonía. Es la definición de armonía que más me gustó, la de la música. Como creyentes, a nosotros nos pasa iguales. Todos somos instrumentos de Dios aquí. No hay un instrumento más importante que otro. Pero el reto está en que somos diferentes y en la iglesia americana es un reto más grande todavía. Porque cuando llegamos a la iglesia americana no solo hay colombianos diferentes, dominicanos diferentes, puertorriqueños diferentes y cualquiera de los otros países diferentes, sino que también hay personas que somos diferentes pero de países diferentes, comidas diferentes, culturas diferentes, tradiciones diferentes. Y querámoslo o no, es una bendición, pero es un gran reto. Venimos de diferentes países, culturas, crianzas. Aún teniendo la misma Biblia, hemos sido expuestos a diferentes enseñanzas y cada uno de nosotros ya viene a la iglesia hoy con su marco teológico, que está predispuesto por enseñanzas anteriores que recibimos. Pero aún así, Pedro sabe que puede haber armonía y disfrutar de días favorables y muchos días en la tierra. Pedro le está diciendo, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las diferencias, pueden haber días buenos y días favorables en armonía. Él está buscando las relaciones personales de unos y otros que haya armonía. Para lograr la armonía, Pedro da un grupo de escala y tiempo a ellos que deben seguir al tocar en la sinfonía de las relaciones personales. Él está diciendo, sigan estos acordes que yo les voy a dar y háganlo en este tiempo, porque hay cosas que tenemos que seguir para poder lograr algo. Y la primera que le dice, pudiéramos decir, la primera nota que le da, el primer acorde que le da, lo vemos allí y es, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Las palabras que emitimos nosotros, y él lo que está diciendo es, cuídese de hablar ciertas palabras, y para esto está usando un lenguaje figurado. Hay una figura del lenguaje que se llama la sinécdoque. La sinécdoque es una figura del lenguaje que se habla a veces cuando uno menciona una parte para hablar del todo o menciona el todo para hablar de una parte. Por ejemplo, usted dice, me duele la vida y tal vez tiene un dolor en el codo. Eso es una sinécdoque. A veces usted dice, me duele mucho este brazo y solamente le duele un dedo. Y así de diferentes maneras. Uno habla del todo para referirse a la parte y de la parte para referirse al todo. Pedro está usando figura del lenguaje. En el griego hay muchas figuras del lenguaje. Y Pedro está diciendo, cuando él dice,
refrene su lengua del mal. No está hablando de la lengua en particular, sino está hablando de las palabras que salen de la boca. Y Él lo va a seguir haciendo. Él está proponiendo, detengan sus palabras malas, las palabras que no tienen valor, que son pestilentes, que se dicen para causar daño en nuestras relaciones. Deténlas. Y yo quiero que ustedes piensen, pudiera haber palabras que nosotros decimos que con toda intención nosotros queremos hacer daño. Nosotros queremos ser pestilentes, nosotros sabemos que son palabras que van a herir, puede ser a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, y aún así, ¿qué hacemos? Las decimos, porque en ese momento no estamos pensando en la gloria de Dios. Y Pedro le está diciendo, detén esas palabras. Cuando nosotros estamos molestos por algo que nos hicieron y no nos gustó, nuestra tendencia es hablar mal de esa persona. Pedro dice, no lo hagas. Pues vamos al contexto, ellos están siendo perseguidos, están siendo maltratados. ¿Qué era lo natural? Que ellos salieran ya sea hablando de su jefe, o ya sea hablando del gobierno, o hablando más de todos los hermanos, que tal vez hay un hermano que era el jefe de él, donde él trabajaba. Y le está diciendo, no hagan eso. Y continúa y da una segunda nota. Y la segunda nota es, refrene su lengua del mal. Y la segunda, y sus labios no hablen engaño. Una vez más, utiliza los mismos, los labios no hablan. Está hablando de la voz, de lo que sale de nuestra boca. O sea, sus palabras no sean un anzuelo. No sé cuántos han ido a pescar y saben lo que es un anzuelo. Uno le pone la carnada y lo tira. ¿Para qué? Para que el pez caiga. Y él dice, no utilicemos palabras tramposas. No utilicemos palabras para que las personas caigan. Palabras que no son verdad, que son mentiras. Cuando actuamos, creemos nosotros con astucia y utilizamos nuestras palabras para engañar y así alcanzar nuestros objetivos. Él está diciendo, no hagamos eso. No hagamos conversaciones engañando a las personas para lograr un objetivo. El mundo era muy diferente antes que se inventara la psicología. La psicología le ha hecho mucho mal al mundo. La psicología no es una ciencia exacta, pero después de la psicología todos queremos ser psicólogos. Y todos, en vez de ser naturales, transparentes, a veces utilizamos nuestras palabras en todos los contextos para engañar a los demás. ¿Cuántas veces usted nos ha encontrado tratando de hacer psicología con sus pequeños? En vez de simplemente decirle a su pequeño, mira esto, esto y esto. Y eso es lo que él está refiriendo. Lo primero que le dice, refrene su lengua del mal. Lo segundo, y sus labios no hablen anzuelo, no hablen engaño. No utilice sus labios para eso. Pero él continúa hablando. Y lo tercero que le dice es, apártese del mal. Toma otro rumbo que no sea de querer hacer el mal. Y en nuestras relaciones, en algún momento nosotros nos podemos sentir que el rumbo que queremos tomar es hacer lo malo. Ya sea por X, por Y o por Z. Nosotros estamos en una circunstancia adversa, en una situación difícil y decimos, este rumbo lo voy a tomar aunque sea malo. El mejor rumbo que una persona puede tomar, para no hacer el mal a otros, en este caso, puede ser a creyentes y no creyentes. El mejor rumbo que nosotros podemos tomar para no hacer el mal, ¿cuál sería? Hacer el bien. Dicen en el mundo del fútbol que la mejor defensa que un equipo puede tener es una buena ofensiva. La mejor manera de nosotros librarnos de hacer el mal a alguien, ¿saben cuál es? Hacer el bien. Y Pedro lo sabe y lo dice. ¿Y cómo lo dice Pedro? Y hagan el bien. Lo ven en sus Biblias. Yo quiero que vayan a su Biblia porque estamos tratando de predicar lo que dice la palabra de Dios. Ahora volvamos al contexto. Ellos están sufriendo en sus relaciones personales, con el gobierno, con los jefes, con los amos, con los hermanos. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento y a nosotros nos hacen un mal, ¿qué nosotros diríamos? Ojo por ojo y diente por diente. Y se empieza a calentar la cosa. El mismo mal que me hiciste, lo justo es que te haga lo mismo. Pero el Señor Jesús le enseñó a Pedro un camino más excelente, que es el camino que Pedro le quiere enseñar a sus oyentes y que Dios nos quiere enseñar a nosotros hoy. Un camino para que nuestros días en la tierra sean favorables y para que no solo podamos vivir bastante, sino que podamos vivir bien para la gloria de Dios. Y es el camino de amar a todos. Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos amar a todos. Aún a los que más terribles no son de amar, la palabra de Dios nos llama a amarlo. En Mateo 5, versículo 44, hablándoles del amor hacia los enemigos, Jesús empieza antes del versículo 44 a poner ejemplos extremos
Por ejemplo, imagínense, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la capa, déjala. Si te piden una milla, camina 2. Si te piden, dale. Y llega al versículo 44 y le dice de manera literal: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El llamado es a no hacer el mal, aun cuando tenemos el poder, tenemos las motivaciones para hacerlo. El llamado es hacer el bien a todos. No hagan el mal, hagan ¿qué cosa? El bien. ¿A quién? A todos. ¿En dónde? En todas sus relaciones. Pero no solo hagan el bien. Yo creo que este es el corazón del pasaje y vamos a ver por qué. Y dice, busque la paz. Busque la paz. Y cuando dice busque es ir en pos. La paz está ahí, pero a veces la paz no llega sola. Hay que ir a buscarla. A veces por la paz hay que luchar. Ir en pos de las relaciones armónicas entre personas. Esa es la paz. ¿Cuántos de ustedes no quieren un hogar en paz? ¿Cuántos de ustedes no quieren un centro de trabajo en paz? ¿Cuántos de ustedes no quieren una iglesia en paz? ¿Saben qué tenemos que hacer? Ir en pos de la paz. Ir a buscar la paz. Pablo recuerda en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros como verdaderos creyentes que aman la vida, que aman este peregrinar que Dios nos ha regalado, que queremos ver y disfrutar días favorables, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la paz. Yo les pudiera decir, busquemos la paz, por favor. Seamos buscadores de paz. ¿En dónde? En toda nuestra relación. Demos el primer paso. Pero mi esposa fue la que me trató mal a mí. Busca la paz. Pero mi esposo fue el que me trató mal a mí. Busca la paz. Pero mi compañero de trabajo, mi hijo, yo no le quiero hablar a ese hijo. ¿Tú sabes lo que ese hijo me hizo? Busca la paz. El Señor nos está haciendo un llamado a nosotros a dar el primer paso, a determinar. Si queremos ver días favorables, que nosotros seamos los buscadores de la paz. Hay situaciones que se nos van de las manos, son situaciones externas que no podemos controlar, pero hay algo que podemos hacer, que haría mucho bien a nosotros y a todos los que nos rodean. Y ese algo es buscar la paz. Proponte en tu corazón buscar la paz. Hay muchas cosas por las que vamos a sufrir en la vida, que el no buscar la paz no sea una de ellas. Hay cosas de manera natural que van a llegar, la enfermedad, situaciones económicas, hay cosas que aún tú haciendo todo lo que tienes que hacer van a llegar, pero que la paz no sea una más de ellas. Y por último, Pedro cita, no solo la busques, porque a veces nosotros buscamos, pero al primer machetazo que nos dan o a la primera situación adversa que hacemos, la dejamos buscar. Yo la busqué, yo intenté buscarla, pero mira, me pusieron un tranque y hasta aquí las cosas. Pero ¿qué dice Pedro? Vayamos a la Biblia. Apártese del mal, coma, y haga el bien. Busque la paz, coma, ¿y qué dice? Y sígala. Está dando una continuidad, una continuación. Que ese sea tu máximo objetivo, ser un pacificador, alguien que quiera agradar a Dios buscando la paz. Hermano, es muy fácil ponerse bravo, pero más fácil, ¿saben qué cosa es? Quedarse bravo. Es súper fácil. ¿Saben qué es difícil? Humillarse y buscar la paz. Este salmo que Pedro está citando es un salmo, es el Salmo 34 y fue escrito por David. David era alguien que sabía lo que era el sufrimiento. David estaba de pronto ahí pastoreando sus ovejitas, tocando musiquita, de lo más contento, y de pronto vino un profeta, lo ungió y le dijeron dale para allá, para el castillo, y llegó al castillo de pronto y estaban y Dios le dio el deseo y fue y peleó con Goliat y le gana a Goliat, y de pronto el rey Saúl lo coge y lo pone a pelear en la batalla y él empieza a pelear en la batalla y por diferentes razones Saúl ya no está cómodo con David. ¿Y qué quiere hacer Saúl? Matar a David. David sabía lo que era el sufrimiento. De pronto Saúl ya quiere matar a David. ¿Y saben qué? David escribe el Salmo 34 en medio de esa circunstancia específica. Él era alguien que sabía lo que era el sufrimiento. Saúl lo quería matar y él tuvo que huir para buscar la paz. David tenía personas que confiaban en su carácter. David tenía personas que lo podían seguir. Pero en medio de esa circunstancia, ¿sabe qué prefirió David?
buscar la paz. Cogió y se marchó, todos sabemos la historia, y llegó allá donde estaba el sacerdote y pidió los panes, y después se tuvo que hacer pasar por loco porque lo querían matar, tenía que desprender saliva por sus labios y padeció todo tipo de cosas por buscar la paz. Él podía rebelarse contra las injusticias del rey. En una ocasión tuvo la oportunidad hasta de matar al rey. Él estuvo ahí que lo podía matar, pero prefirió buscar la paz tanto como fuera posible para la gloria de Dios, porque David era un pacificador. Y Pedro trae ese texto a colación. Mi pregunta sería, ¿estamos nosotros buscando la paz en nuestras relaciones personales como Cristo nos enseñó y modeló con su vida? ¿Es nuestra intención marcada y continua seguir esa paz? O sea, comprometámonos a estar en paz con todos constantemente. Para esto, refrenemos nuestras palabras dañinas y malintencionadas y sustituyámoslas por las verdaderas, aquellas que buscan el bien siempre. Ahora, pensemos, ¿cuál es nuestra relación personal más cercana? ¿Quiénes son las personas más cercanas a nosotros? Nuestra familia. Busquemos la paz en nuestro hogar. ¿Estás buscando la paz en tu hogar? Piensa ahora en todas las posibles, las imposibles, en todas las diarias. Piensa en todas las situaciones que se te presentan en tu hogar. Y tú sientes ahora mismo que tú eres alguien que sí, que busca la paz. Piénsalo, y si no, arrepiéntete y pídele al Señor que te ayude, porque de eso se trata. No se trata de que tú sepas, no, sí, yo nunca busco la paz, sino de que Dios obre en nuestros corazones y nos lleve a buscar la paz. En la iglesia busquemos la paz. Es muy fácil a veces dañarnos por algo en la iglesia. Uno de sus pastores, el pastor Mario, el pastor Fidia, o yo le dijo algo y usted no le entendió y usted se hirió. ¿Y cuál es nuestra tendencia? Huir, alejarnos y no buscar la paz. En muchas ocasiones salir y empezar a hablar más de esos pastores, en vez de ir y decirle al pastor, mira pastor, no me gustó lo que usted me dijo, no lo entendí, no estoy de acuerdo. Vengan a sus pastores, vayan a casa del pastor Fidia, vayan a casa del pastor Mario, vayan a mi casa, conversen con nosotros. Somos instrumentos diferentes con melodías diferentes, pero hay algo en lo que no podemos ser diferentes. ¿Saben qué cosa es? En buscar la paz. Si nosotros queremos caminar hacia el futuro, si nosotros queremos caminar por la gloria de Dios y ver muchos días y que palabra de vida dure muchos días, pero que sea de manera favorable para Dios, tenemos que hacerlo buscando la paz. Esa debe ser nuestra marcha, así en su hogar. ¿De qué usted le vale vivir 150 años, ver a sus hijos, a sus nietos, y usted no está trabajando en la paz de su hogar desde la trinchera que usted le tocó, ya sea como hijo, como padre, como esposo o como esposa? Somos hermanos diferentes, pero podemos hacer sonar una preciosa melodía a los oídos de nuestro buen Dios si tocamos de manera armónica. En ocasiones habrá que hacer cambios de escala, en otros de tono, pero podemos avanzar el reino y ver días favorables si decidimos vivir para la gloria de Dios a la manera de Dios. Hagamos los cambios y los ajustes para la gloria de Dios. Regresamos al argumento, y es que determinemos vivir favorablemente buscando agradar a Dios en nuestras relaciones personales. Hay una determinación que tenemos que tomar. Queremos vivir días favorables, determinemos vivir esos días. ¿Cómo? Agradando a Dios. ¿Cómo? En nuestras relaciones personales. Y vemos nuestro primer punto, y sería viviendo en armonía. Busque la manera de buscar la paz, busque la manera de vivir en armonía. Nuestro segundo y último punto, y que debe darnos aliento y llenarnos de esperanza, porque de eso se trata, que nosotros salgamos aquí hoy esperanzados, dichosos, felices de tener el Dios que tenemos, que sabe lo que es mejor para nosotros, que sabe lo que es mejor para nuestra vida, aun cuando no lo entendamos, aun cuando no estamos de acuerdo, aun cuando no es lo que queremos hacer, pero Él sabe lo que es mejor. Nuestro segundo punto sería recordando su justicia perfecta. Recordando su justicia perfecta. Leamos los versículos 12 y 13. Y dice la palabra del Señor: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Signo de interrogación. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto debería llenarnos de consuelo y de paz en nuestro corazón al saber, y escuche lo que yo quiero que usted sepa y se quede: Dios está pendiente de nosotros. Nosotros le importamos al Señor. Dios está pendiente de usted y Dios está muy pendiente.
La Biblia enseña que Dios es el justo y el que justifica a las personas, a los creyentes. La Biblia enseña que Dios justifica para su gloria y sus propios propósitos. Si nosotros vamos a Romanos 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, 20, tenemos un resumen exhaustivo y precioso de la justificación de Dios. ¿Usted quiere saber cómo funciona la justificación de Dios a la luz de toda la Biblia? Vaya a Romanos del 1 al 18 y llega hasta el capítulo 3, versículo 30. Pero del 1.18 al 3.20, Pablo empieza a recordar, a Dios no le agrada la injusticia. Después dice, el hombre ha abandonado a Dios volviéndose injusto. O sea, ahora nosotros somos justos. No, somos injustos. El hombre merece un castigo por su injusticia. Continúa diciendo, no hay ni un solo justo en la tierra por sus propios esfuerzos. O sea, si usted dice, a partir de mañana yo voy a ser justo, ¿sabe qué? Va a fallar. Por nuestros propios esfuerzos nunca vamos a ser justos. Y continúa diciendo, ahí llegando casi al versículo 20, por la ley nadie será justificado. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, qué desgracia, ¿eh? Y yo digo, bueno, ya cierren sus Biblias y nos vamos para la casa y nos decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Mira, yo no soy justo, Dios es el que es justo. No solo no soy justo, sino que soy injusto. Y no solo soy injusto, sino que no voy a tener forma de por mis propias fuerzas, por mis propios esfuerzos, por mi propio conocimiento, por mi propia inteligencia, no voy a tener forma de ser justo. ¿Qué hago? Pero la palabra de Dios continúa, del versículo 21 al 26. Gracias a Dios que la palabra continúa. Y continúa diciendo, hay una justicia testificada por la ley y por los profetas. Se llama justificación por la fe en Jesucristo. Usted quiere ser justo, no depende de usted, depende de Dios. Corra a Cristo, reconozca sus pecados, arrepiéntase de sus pecados, crea en Cristo y entonces dice que Dios lo justifica a usted y lo hace justo. Lo que le quiero decir, si nosotros somos justos, es gracias a la justicia de Dios, es gracias a Jesucristo. Enseña que esa justificación es gratuita, pero que tuvo un alto costo y ese alto costo fue la muerte de Jesucristo. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados para que hoy nosotros seamos estos justos de los que Pedro está hablando aquí en el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y capítulo 3, versículos 27 al 30 en Romano dice, y no hay gloria para nosotros, como cantábamos ahorita en la alabanza. No hay gloria para nosotros, como decía la alabanza ahorita de Marcela Gándara. ¿Para quién es la gloria? Para el Señor. Hoy por la mañana veía ahí con los niños, a veces ponemos unos muñes por la mañana antes de venir a la iglesia, y veía a Gedeón. Y cómo Gedeón tenía miedo enfrentarse a los madianitas, a su liderazgo, a todas las cosas. Y cómo ahí el Señor le dice a Gedeón que hablara con los hombres. Y se disponen muchos hombres. Pero después Dios le dice, no, son muchos, menos. Y él va con menos. Después le dice Dios, no, son muchos, menos, 300. Y la gente, pero ¿cómo que 300? Gedeón, tú estás loco, tú te estás volviendo loco. ¿Y saben por qué el Señor lo hizo? Porque el Señor quería llevarse la gloria en todo. Así pasa con la justificación de nosotros. Si nosotros somos justos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si la justicia dependiera de lo que tú y yo podemos hacer, nunca le diéramos la gloria al Señor. Entonces, yo quiero que tengamos eso claro y que lo tengamos en mente para poder entender este versículo. El versículo 12. Porque al leerlo de pronto, porque los ojos del Señor están sobre los justos, nosotros podemos pensar que todo lo que se dijo anteriormente es lo que nos justifica. O sea, yo soy justo porque no hablo mal, porque no digo mentiras, porque busco la paz. Y eso no es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pudiéramos pensar que nuestra justicia delante de Dios depende de llevar a cabo fielmente lo antes dicho, y eso sería un craso error. Nuestra justicia es por la confianza en Cristo como el único medio para nuestra justificación. Entonces, si nosotros hemos sido justificados por Dios, a pesar de las situaciones adversas que estemos pasando, en ese caso ellos, podemos y debemos actuar justamente, alentándonos por el conocer que Dios está pendiente de nosotros. Porque nosotros perdemos los puntos. El punto aquí no es la justicia. El punto aquí es que Él quiere alentar a los creyentes que están pasando por una situación difícil diciéndole, ustedes son justos, porque yo los he justificado. Pero como ustedes son justos, yo estoy pendiente de ustedes. No importa lo malo que estén pasando, no importa que a pesar de mal yo les esté diciendo, actúen bien,
Porque nuestra tendencia es cuando estamos pasando por el mal, queremos responder con mal. Y él está diciendo, aparte del mal, actúen bien, porque ustedes son justos, porque es el resultado de su justificación. Y la gloria es para mí, la gloria no es para ustedes. Pero, ¿saben qué? Yo estoy con ustedes. Lo que Pedro le está diciendo a través de este salmo, como a David, que era lo que David estaba recordando, dirigido por el Espíritu Santo, y cuando escribe el Salmo 34, Dios está atento a los justos. En medio del sufrimiento que estás pasando, tú no estás solo, el Señor está contigo. En medio de la situación adversa que te ha tocado vivir, aunque tengas que responder con bien, Dios está contigo, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios no está ajeno a tu situación, Dios no está ajeno a tu calamidad. En otras palabras, no te desanimes si no eres correspondido mientras estás tratando de glorificar a Dios en tus relaciones personales. No te desanimes. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de nosotros. Y Pedro lo va a expresar de 4 maneras diferentes. Podrían poner inciso A. La primera manera que nosotros sabemos que Dios está pendiente de nosotros. ¿Cuál sería? Dios nos está mirando. Inciso A. Dios nos está mirando. ¿Y cómo lo dice Pedro? Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. Hay un comentarista que se llama John Hill, que fue pastor en la iglesia donde fue pastor Spurgeon años después, y John Hill lo expresa así: sus ojos de omnisciencia, amor, cuidado y protección siempre sobre ellos, mirando sobre ellos, deleitado en ellos, corriendo de un lado a otro en la tierra en nombre de ellos. Él ve cada lesión y en su propio tiempo y camino les hará justicia. Otra manera de decirlo sería: no tomemos venganza. Dios está mirando, sus ojos están sobre los que han sido justificados. Porque nuestra tendencia natural cuando nos hacen un mal, ¿cuál es? Vengarnos. Y por eso Él está diciéndole todo esto. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrenen su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, hagan el bien, buscan la paz, sígala. Háganlo porque yo estoy con ustedes. Porque nuestra tendencia natural es responder diferente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, si Dios está conmigo, ¿pero qué yo puedo hacer? Y Él lo dice. ¿Y qué dice? Orar. Orar. Esta es la segunda manera en la que podemos estar tranquilos y confiados de que Dios tiene cuidado de nosotros. Y sería inciso B: Dios está presto a escucharnos. ¿Por qué yo puedo estar tranquilo y confiado a pesar de mi situación? Porque yo sé que Dios está presto a escucharme. Yo sé que Dios me escucha. En medio de la situación que estoy pasando, no estoy solo, porque Dios me escucha. Y Él dice: y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquellos que Él ha justificado, Dios está atento a su clamor. Si tú eres un verdadero creyente, tú no estás solo ni un solo día en la tierra. Pero no solo eso, sino que tienes a Dios pendiente de tus oraciones. ¿Ustedes saben cuál alto privilegio es? Usted está ahí sufriendo en su escuela, usted está ahí sufriendo en su trabajo, usted está ahí sufriendo en su hogar, usted no ve la forma de que esa situación se acabe. ¿Qué puedo hacer? Hay algo que puedes hacer: orar, porque Dios te va a escuchar. Dios promete que Él te va a escuchar. Estos hermanos que están sufriendo situaciones adversas no debían actuar de manera contraproducente con el evangelio, hablando mal de otros, hablando cosas que no son ciertas, dice Pedro. No debían actuar de una manera que no trajera gloria a Dios. Debían buscar la paz y recordar que Dios nos ve y está dispuesto a escucharnos. Ellos deberían orar. El apóstol Juan nos recuerda en 1 Juan 5, versículos 14 y 15, y dice este texto precioso: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano afligido, confía en Dios, ora y presenta tus cargas frente a nuestro buen y justo Dios. Descansa que si tu petición es genuina y trae gloria a su nombre, Él le escuchará y responderá. Él tiene cuidado de ti. Descansa en Dios en medio de lo que te haya tocado vivir. Pídele a Dios. Inciso C: ¿por qué más podemos estar tranquilos y confiados y determinar a amar la vida y ver días favorables a pesar de la adversidad? Inciso C: Dios está contra los malvados.
Dios no solo está a favor de los justos, de aquellos que han sido justificados por el de su Hijo, sino que Dios está en contra de los malvados. Dios es justo y aborrece la maldad y a los malvados. Nosotros nos ha enseñado que Dios odia el pecado, pero no al pecador. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios odia el pecado y el pecador va a sufrir una eterna condición si no se arrepiente. Dios no está a favor de los impíos y de los pecadores. Solamente cuando el impío se vuelve a Dios, vuelve su rostro a Dios, se arrepiente y cree en Cristo, entonces recibe el favor de Dios. No perdamos el punto, porque podemos irnos de la esencia. El saber que Dios está en contra de los que nos causan el mal debería darnos paz. El saber que Él no ama lo que hacen y un día sus actos sufrirán consecuencias. Dios no aprueba lo que hacen. Oremos, pero no actuemos igual. Y el punto es ese. El punto es, Dios ve lo que está pasando. Podemos orar que Dios nos escucha, pero Él no se detiene ahí. Nos dice en su palabra que no está de acuerdo con el mal que están haciendo en contra de aquellos que han sido justificados por la fe de Cristo. Si tú eres un santo, en el sentido de que has creído en Cristo y te has arrepentido, tú eres un verdadero creyente, sea lo que sea que te están haciendo, Dios no está a favor de eso. Pero bueno, lo permitió. ¿Y por qué lo permite? Dios es soberano, Dios está en control y en su momento esas personas van a pagar por esa situación. Por último, inciso C, la última manera que nosotros podemos recordar su justicia perfecta y descansar tranquilos y confiados en Dios, dice el inciso C, en el versículo 13, nadie nos dañará. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dios no lo hará. Dios no nos va a dañar, porque sus ojos están sobre los justos, de protegerlos y defenderlos, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Él está a nuestro lado. Dios no nos va a hacer daño, porque Él ya prometió que nos va a cuidar. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguiréis bien? Dios no va a hacer. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo se entregó por nosotros. Cristo no lo va a hacer. Los hombres no lo harán. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí hay una invitación natural a hacer lo que a Dios le agrada. O sea, generalmente, si nosotros seguimos las pautas antes mencionadas, naturalmente nadie querrá dañar. Él está hablando en un lenguaje natural. ¿Qué les quiero decir con esto? Él está diciendo, aún en tu trabajo, si de verdad tú eres un pacificador, una persona que busca la paz, tú eres una persona que ahora va a decir, yo no voy a hablar cosas malas, yo no voy a poner lazos de trampa, yo me voy a apartar del mal, yo voy a hacer el bien, yo voy a buscar la paz, yo voy a seguir buscando la paz. Naturalmente, se supone que las personas en su trabajo o en su hogar o en la iglesia no van a querer hacerle daño a ustedes. Pero Él no está prometiendo que el sufrimiento se va a ir o que no le pueden hacer daño. Él está diciendo, hagan lo correcto. Y se supone que haciendo lo correcto, nadie los va a querer dañar. Y terminamos con esto. Amados hermanos, recordemos la justicia perfecta de Dios al saber que nadie nos dañará. Él está contra los malvados. Él está presto a escucharnos. Él nos está mirando y que esto traiga consuelo y paz a nuestros corazones, animándonos a vivir en armonía a pesar de nuestras diferencias, buscando la paz. Que nosotros salgamos animados que Dios está con nosotros y que salgamos impulsados a buscar la paz. Determinemos vivir favorablemente buscando agradar a Dios en nuestras relaciones personales. Que nuestra mejor sinfonía sea una vida que descanse en Dios y determina vivir para su agrado en todas sus relaciones personales. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, porque a pesar de las situaciones que nos toca vivir a cada uno de nosotros, sabemos que tú estás con nosotros. Tú nos miras, tú nos escuchas, tú no vas a permitir, Dios mío, que los malvados nos hagan nada que tú no permitas, y eso debe darnos consuelo, Señor. Tú no nos vas a hacer nada porque ya nosotros fuimos justificados por la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir bajo la luz de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser pacificadores, personas que buscan la paz. ¿Sabes lo difícil que es a veces controlar la lengua? ¿Sabes lo difícil a veces que no es responder ojo por ojo y diente por diente, Señor? Pero ya Cristo lo pagó todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a descansar en eso. Ayúdanos a descansar en que un día estaremos en tu presencia, Señor, viviendo por la eternidad. Ayúdanos, Dios, a confiar en
que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Sabes que no nos nace natural, Dios. Confiamos en ti para esta hora y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.